Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar el cambio de entropía en un gas ideal. Comencemos. Ahora que sabemos qué es la entropía, en este video nos adentraremos a determinar el cambio de entropía de un gas ideal en un proceso reversible cuasi estático. Hemos explicado que un proceso reversible cuasi estático es aquel en el que se tienen bien definidas sus variables macroscópicas y en el que el sistema se encuentra en cada instante de tiempo en un estado infinitesimalmente cercano al estado de equilibrio. Ahora bien, el cambio de entropía de un gas ideal en este tipo de procesos se absorbe calor de una fuente, por ejemplo, se lleva un gas desde un estado inicial TI y BI hasta un estado final TF y BF. En T y B me refiero a la temperatura y al volumen. Recordemos entonces que en un proceso termodinámico reversible tenemos lo siguiente: la diferencial de Q o el calor para un proceso reversible es igual a la temperatura por la diferencial de la entropía, y diferencial del trabajo en un proceso reversible es igual a menos la presión por la diferencial del volumen. La primera la tenemos a temperatura constante y la segunda es a presión constante. Sabemos que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, du o la diferencial de la energía interna es igual a la diferencial del calor más la diferencial del trabajo. Por lo tanto, el cambio o la diferencial de energía interna va a ser igual a la temperatura por la diferencial de la entropía menos la presión por la diferencial del volumen. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos sustituyendo lo que tenemos para un proceso termodinámico reversible en color rojo. Además, también sabemos que un proceso cíclico se encuentra dado por la siguiente expresión: el cambio de entropía es igual a la entropía en el estado 2 menos la entropía en el estado 1, y esto es igual a la integral de la diferencial de entropía. Además, es igual a la integral de la diferencial de el calor en un proceso reversible entre la temperatura, y todo esto es igual a 0. En un proceso cíclico, el estado final es el inicial, con independencia de si es reversible o irreversible. De la misma manera, aplica para un proceso adiabático reversible lo siguiente: delta S es igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la misma expresión de color rojo arriba en la parte de color verde. Considerando también que un proceso isotérmico reversible se encuentra dado por la siguiente expresión: el cambio de entropía es igual a la integral de la diferencial de entropía. Esto es igual a la integral de la diferencial del calor en un proceso reversible entre la temperatura. Además, esto es igual a 1 entre la temperatura de la integral de la diferencial del calor en un proceso reversible, y esto es igual a calor en el proceso reversible entre la temperatura. Para un proceso isobárico reversible tenemos lo siguiente: que el cambio de entropía es igual a la integral del estado 1 al estado 2 de la diferencial de el calor en un proceso reversible entre la temperatura. A presión constante tenemos que la diferencial de el calor en el proceso reversible es igual a la diferencial de la entalpía, y esto es igual a número de moles por la capacidad calorífica cuando la presión es constante de la diferencial de la temperatura. Entonces, entropía es igual a la integral del estado 1 al estado 2 de número de moles. Estamos sustituyendo lo que tenemos en la parte de abajo: número de moles por la capacidad calorífica cuando la presión es constante de la diferencial de la temperatura entre la temperatura. ¿Qué podemos hacer aquí? La integración, y esto es igual al número de moles por la capacidad calorífica cuando la presión es constante por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Estamos realizando la integración. Por lo tanto, como número de moles y la capacidad calorífica son constantes, lo único que vamos a integrar es dt en t, y es lo que tenemos del logaritmo natural de T2 entre T1. Si la capacidad calorífica es constante y no hay cambio de fase, vamos a tener esa expresión.
De la misma forma, para un proceso isocórico reversible tenemos que el cambio de entropía es igual a la integral del estado 1 al estado 2 de la diferencial del calor en el proceso reversible entre la temperatura. A volumen constante tenemos que la diferencial del calor en el proceso reversible es igual a la diferencial de la energía interna, y esto es igual al número de moles por la capacidad calorífica cuando el volumen es constante por la diferencial de la temperatura. Por lo tanto, el cambio de entropía es igual a la integral del estado 1 al estado 2 por número de moles, capacidad calorífica, por la diferencial de la temperatura entre la temperatura. De la misma manera que estamos haciendo arriba para un proceso isobárico, vamos a hacerlo para el isocórico. Y esto es igual, realizando la integración, al número de moles por la capacidad calorífica por logaritmo natural de la temperatura en el estado 2 entre la temperatura en el estado 1. Si la capacidad calorífica cuando el volumen es constante. Por lo tanto, para procesos reversibles e irreversibles de un gas ideal tenemos lo siguiente, que el cambio de entropía es igual a la integral de la diferencial de entropía, y esto es igual a la integral de la diferencial de el calor de un proceso reversible entre la temperatura, cuando du es igual a dq más dw. que estamos aplicando aquí? Estamos respecto a la primera ley de la termodinámica. Y además tenemos que la diferencial del trabajo en un proceso reversible es igual a menos la presión por la diferencial del volumen. Por lo tanto, esto es igual a la integral de el cambio o la diferencial de la energía interna más la presión por la diferencial del volumen entre la temperatura. Hagan correctamente el despeje y verifiquen esta ecuación. Para un gas ideal, el cambio de energía interna es igual a la capacidad calorífica cuando el volumen es constante por la diferencial de la temperatura. Y esto es igual al cambio de entropía, es igual a la integral de du más p dv entre la temperatura, y esto es igual a la integral de la capacidad calorífica por dt más la presión por dv entre t. Por lo tanto, si la capacidad calorífica es constante, Cv es igual a Cv integral de 1 entre t por dt más la integral de la presión por la diferencial de volumen entre t. De la ecuación de gases ideales sabemos que presión entre temperatura es igual a número de moles por R, la constante de los gases ideales, entre volumen. Sustituyendo la ecuación anterior en la diferencia de entropía e integrando desde el estado inicial Ti y además Bi hasta el estado final Tf y Bf, obtenemos lo siguiente, que el cambio de entropía es igual a número de moles por la capacidad calorífica de la integral de 1 en T por dt más la integral de número de moles por R entre B dV. Esto es igual, realizando la integración, a número de moles capacidad calorífica cuando el volumen es constante por el logaritmo natural de la temperatura en el estado final entre el estado inicial más número de moles por la constante de los gases ideales por el logaritmo natural del volumen en el estado final entre el volumen en el estado inicial. Esta expresión muestra que el cambio de entropía depende solo de los estados inicial y final y que es independiente de la trayectoria reversible. Además, aquí por ejemplo delta S puede ser negativo o positivo, para que no se me espanten, dependiendo de cuando el gas absorbe o libera calor durante el proceso. Consideren que para un proceso cíclico donde temperatura en el estado inicial es igual a la temperatura en el estado final y volumen inicial es igual a volumen final, la diferencia de entropía es igual a 0. O sea, delta S va a ser igual a 0, para que tomen nota de esto. Al utilizar la otra ecuación de Gibbs, en donde la temperatura por la diferencial de entropía es igual a la diferencial de la entalpía más el volumen por la diferencial de presión, y al considerar que delta H, o en este caso diferencial de entalpía, es igual
a la capacidad calorífica cuando es constante la presión por la diferencial de la temperatura y además volumen entre la temperatura es igual a la constante de los gases ideales por la presión. Despejando de gases ideales tenemos también lo siguiente, que el cambio de entropía es igual a número de moles por la capacidad calorífica cuando la presión es constante por el logaritmo natural de la temperatura en el estado final entre la temperatura en el estado inicial más el número de moles por la constante de los gases ideales por logaritmo natural de la presión en el estado final entre la presión en el estado inicial. Vamos a realizar los siguientes problemas de aplicación. Tenemos el siguiente problema. El estado inicial de 1 kilomol de dióxido de carbono es presión igual a 8 atmósferas y temperatura 210 Kelvin. Calcule el cambio de entropía en el gas para los siguientes: una disminución isotérmica de la presión hasta 2 atmósferas. Inciso B, una disminución adiabática reversible de la presión hasta 2 atmósferas. E inciso C, una disminución a volumen constante de la temperatura hasta 175 Kelvin. Que tenemos la siguiente información. Tenemos presión igual a 8 atmósferas y temperatura 210 Kelvin. Abajo coloco los cambios de entropía que nos está solicitando el problema. Sabemos que el cambio de entropía es igual a número de moles por Cb por el logaritmo natural de Tf entre Ti más número de moles por R por el logaritmo natural de Bf entre Bi. Vamos a realizar lo siguiente. Para el inciso A tenemos que es un proceso isotérmico a presión de 2 atmósferas. Por lo tanto, el cambio de entropía es igual a número de moles por la capacidad calorífica cuando el volumen es constante por el logaritmo natural de 210 Kelvin entre 210 Kelvin. ¿Qué pasa aquí? Que nos están diciendo que es un proceso isotérmico, por lo tanto la temperatura es constante. La temperatura inicial es igual a la temperatura final. Por lo tanto, todo el logaritmo natural de 1 corresponde a 0. Por lo tanto, toda esta expresión se va a 0. Entonces, todo esto se va a 0. Por lo tanto, delta S es igual a número de moles por la constante de los gases ideales por el logaritmo natural del volumen en el estado final entre volumen en el estado inicial. Además, sabemos que podemos igualar esto para la presión constante, que es igual a número de moles por la R por el logaritmo natural de la presión en el estado final entre la presión en el estado inicial. Sustituyendo la información que tenemos, y hay que revisar muy bien las unidades que tenemos para la constante R de los gases. Esto es igual a menos 11.52 kJ por Kelvin, para que así lo revisen y ustedes hagan nuevamente el cálculo en su libreta. Vamos a realizar el inciso B. Nos están diciendo que es el cambio de entropía cuando hay un proceso adiabático reversible a una presión de 2 atmósferas. Habíamos visto en la parte de la teoría que para un proceso adiabático el cambio de entropía es igual a 0. Por lo tanto, entropía o el cambio de entropía es igual a 0. Para el inciso C tenemos que es un proceso isocórico hasta una temperatura de 175 Kelvin. Sabemos la misma expresión, pero ¿qué pasa aquí? Es isocórico el proceso, por lo tanto, volumen es constante. Entonces, volumen en el estado final es entre volumen en el estado inicial es lo mismo, por lo tanto, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, el cambio de entropía es igual a número de moles por la capacidad calorífica cuando el volumen es constante por el logaritmo natural de la temperatura en el estado final entre la temperatura del estado inicial. De tablas vamos a determinar a la capacidad calorífica del dióxido de carbono cuando el volumen es constante, que nos da de 0.6552 kJ kilogramo Kelvin. Por lo tanto, el cambio de entropía, colocándole la información, tenemos de menos 5.256 kJ Kelvin. Vamos a revisar otro problema de aplicación.
tenemos un problema 2 que nos indica que 5 kmol de gas metano están sujetos a la siguiente secuencia de etapas. Inciso A, iniciando a un volumen igual a 2.7 metros cúbicos, una temperatura de 305 Kelvin y una presión de 1 atmósfera. El gas se expande libremente isotérmicamente hasta doblar el valor de su volumen. Inciso B, el gas es calentado hasta una temperatura de 125 grados Celsius a volumen constante. Y el inciso C, el gas es finalmente reversiblemente enfriado a 20 grados Celsius a presión constante. Para todos los casos hay que determinar el cambio de entropía en el gas. Vamos a realizar el siguiente desarrollo. Tenemos información para el inciso A. Presión es igual a una atmósfera, tenemos una temperatura de 305 Kelvin y un volumen de 2.7 metros cúbicos. Vamos a determinar el cambio de entropía. Sabemos que delta S es igual a número de moles por capacidad calorífica por logaritmo natural de la temperatura final entre temperatura inicial más número de moles por la R por logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Sabemos que en el primer inciso nos están diciendo que se expande libremente isotérmicamente, o sea, la temperatura es constante, por lo tanto esto es 0. Y tenemos al final, sustituyendo la información para la otra parte de la expresión, esto es igual a 28.81 kJ por Kelvin. ¿Qué pasa aquí? Nos están diciendo que dobla el valor de su volumen, por lo tanto tenemos un volumen inicial de 2.7 y cuando nos indica que dobla el valor de su volumen vamos a multiplicar por 2 el volumen inicial, que es lo que estamos colocando en la expresión, ¿vale? Para que no se me pierdan. Vamos a realizar el inciso B. Aquí nos indica que el gas es calentado hasta una temperatura de 125 grados Celsius a volumen constante. De igual manera sabemos la misma expresión para el cambio de entropía. Vemos que es volumen constante, por lo tanto la última parte de la expresión se vuelve 0. Y tenemos de tablas que revisar para el metano la capacidad calorífica cuando el volumen es constante. Y esta nos da de 1.6164 kJ Kelvin kilogramo, ¿vale? Delta S entonces, colocándole la información que ya tenemos. Aquí, ¿qué pasa? Vamos a colocar 305 Kelvin, que es nuestra temperatura inicial, y la vamos a llevar hasta una temperatura final de 125 grados Celsius. Esto es igual a 34.46 kJ Kelvin. Tenemos para el inciso C que el gas es finalmente reversiblemente enfriado a 20 grados centígrados a presión constante. ¿Qué sabemos? De la misma manera, tenemos que el cambio de entropía cuando la presión es constante, vamos a identificar que esta parte o la parte final de la expresión nuevamente es 0 porque es presión constante, y tenemos que entropía es igual a número de moles por la capacidad calorífica cuando la presión es constante por el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. De tablas determinamos para metano la capacidad calorífica, que es igual a 2.1347 kJ kilogramo Kelvin. Por lo tanto, realizando la sustitución, esto es igual a menos 52.28 kJ Kelvin. ¿Qué pasa aquí? En la expresión del logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial, estamos considerando que la temperatura inicial es la temperatura de 125 grados Celsius y la temperatura final es 20 grados Celsius, para que así lo consideremos. Le estamos dando continuidad al proceso, ¿va? Para que no se me pierdan. Entonces, así es como terminamos este problema. Así es como nosotros podemos desarrollar problemas de cambios de entropía para gases ideales. Revísenlo y nos vemos en un próximo video. Espero te haya gustado y haya sido de